vamos a comenzar con su permiso. La charla se titula Caminos ancestrales del país de Maragatos. Lo que vamos a ver hoy es una parte, porque lo hemos dividido en varias partes, pero es tal vez lo de ancestral más cercano a nosotros, es decir, esos antepasados nuestros cercanos, que incluso muchos de ellos los hemos conocido y que tenemos sus recuerdos sin lugar a duda. Esto va a ser un libro que está en la imprenta y que saldrá dentro de unos días, y que lo voy a dedicar a esos hombres que no son arrieros, pero que son como los últimos testimonios de esos arrieros de siglos pasados, y me refiero a los tenderos, a los tratantes, y por no alargar tendré que ir pasando muchas cosas, pero voy a decir algunos nombres que ustedes todos conocerán, y que sin duda alguna esos han sido los que han caminado por esos caminos, por esos senderos, etc. Me gustaría pues traer aquí, por ejemplo, a Andrés García Botas, a Chaquetas, a Pedro de Paz, a Sino de Paz, a José María de Paz, a Santiago Fernández el Pregonero, al tío Julián García de Castillo de los Corbazares, por ejemplo, que es el padre de Andrés García Botas, a Torillón de Foncebadón, a el tío Sebastián Martínez Mayo, el padre del jamonero de la Maluenga, a Victorino Pérez de Lucillo, a Toribio Morán de Manjarín del Puerto, a Paulino Liñán, que le conocían más por Paulinín, que es el padre de Amable Liñán, y de Santiago Mías pues a Julio, de Val de San Lorenzo a José Quintana, del Val de San Román Francisco Manrique, Emilio Manrique, Agapito, estos eran tratantes de cerdos, como saben, de Valdespino, Antonio Fernández Seco, más conocido por el tío voluntario, y un largo etcétera, porque si no, pues estaríamos aquí tiempo. Y bueno, pues vaya ya inicialmente mi recuerdo para todos estos hombres y otros muchos que no he nombrado, para no entretener. Creo que es un momento importante para hacer de la cultura algo práctico, algo vital, algo nuestro y que tenga proyección. Hoy vamos a ver la senda de los Astures, desde Pobladura de la Sierra hasta Santiago de Peñalba. La vamos a ver, como todas las demás, el Camino de Santiago, por ejemplo, el Camino del Cristo de Piedralba, la travesía de los Truébanos. Esto de travesía, que no les suene muy mal, porque viene en el diccionario de la Real Academia, pero yo lo aprendí de un viejecito de Santa Catalina. Luego veremos también la Cimada de Abad Gaucelmo, la caminata de los molinos del río Pañote, el sendero de los mineros Maragatos, que lo hicimos concretamente el domingo, y es increíble ver pues a ciento y muchas personas haciendo esa ruta, lo cual pone en evidencia que cuando se mueve uno se pueden conseguir cosas muy bonitas. Luego la vereda de Busandina, el Camino Real del Monte Irago y el Camino Gallego. De las otras partes, si nos da tiempo, hablaremos. En el prólogo digo que es muy necesario y muy urgente el exponer a debate, incluso porque es como salen mejor las cosas, el exponer toda esta nuestra cultura sobre el tapete y discutir sobre ella, y concretamente pues aspectos de estos que son muy prácticos y que de alguna manera el porvenir de nuestro país está precisamente en ellos. Por otro lado, creo que se debe respetar ante todo nuestro patrimonio. Está muy deteriorado, como veremos, pero no cabe duda que es lo nuestro y que es lo más interesante que tenemos en el aspecto cultural, y que está todavía ahí, que gente que viene de fuera realmente le llama la atención y todavía pues ven un gran valor en todo ello. Por otro lado, el aspecto crematístico, el aspecto puramente monetario, pues tampoco hay que olvidarlo, pero creo que sería también a tener en cuenta. Se ha señalizado ya la senda de los Astures, de los mineros maragatos,
Ya hemos puesto toda una serie de señalizaciones por el monte, creo que muy discretas, por otro lado con unos colores muy ecológicos, y que eso pues es solamente el comenzar. Ahora ya, aquí estoy viendo ahora mismo caras de personas que la realizaron el domingo, y que yo creo que eso es, por lo menos es la idea que tenemos cara al futuro. Y sin más comenzamos. Yo creo sinceramente que el núcleo fundamental de Caminos es precisamente Astorga, sin lugar a dudas. Se puede hablar de otros puntos importantes, no cabe duda. Dentro estoy ciñéndome prácticamente a la Maragatería, al país de Maragatos, y a las comarcas que limitan por un lado y por otro, y que sin lugar a duda tienen una importancia muy grande, y que no podemos poner fronteras, sino lo bonito, y se vio concretamente ayer en la pica del Alto de Busandina, donde convergen allí muchos ayuntamientos y varias comarcas, y allí estábamos pues de todos los rincones de esas comarcas y de esos ayuntamientos. Bien, entonces, sin meternos a momentos de la prehistoria, yo creo sinceramente que Astorga es la capital de los Astures. Y si digo que es la capital de los Astures es porque estoy convencido que existieron los Astures, y por lo tanto eran seres que hablaban, eran seres que caminaban, y sobre todo las sendas de montaña. Yo, para mí personalmente, creo firmemente que fueron ellos, puesto que fueron los habitantes que tuvo este país cuando vinieron los romanos. Y si desde luego vinieron los romanos aquí, fue por algo también muy concreto. Y por otro lado, no pudieron venir como en otras partes de Ibérica y tomar esto así, ahí te voy, ni mucho menos. Tuvieron que de alguna manera luchar por ello, porque había aquí unos habitantes aguerridos, fueron los primeros terroristas, desde luego, para el Imperio Romano. Pero bien, eso se podía hablar largamente y ver hasta qué punto los romanos, porque ahora está bastante de moda eso, y todo lo que aparece por ahí, con sumo respeto a los arqueólogos, están haciendo una labor inmensa en Astorga, y comenzarán a continuación con otros asuntos, pues también por los pueblos cercanos. Creo sinceramente que podríamos enfocar a ciertos aspectos de la cultura de Astorga desde el campo Astur. Fijaros que en Gijón han montado una exposición donde se han gastado nada más que 1.500 millones y lo han titulado Astures, y el 80%, bueno, aquí también hay testigos, pues realmente es de aquí, de nuestra zona, es de León. Bueno, esto es un poco para discutir si realmente Astorga era un castro o no lo era. Entonces habría que ir viendo las cotas y ir viendo hasta dónde destruyeron los romanos y otros que vinieron después, pero yo nada más les voy a dar una idea. Fíjense ustedes que los serbios machacan a los croatas, y después de machacarlos, a la capital que surge del nuevo estatus le ponen un nombre croata, de los vencidos. Eso no es normal. Algo parecido ha sucedido aquí en la Astúrica. Bien, dicho esto como introducción, pasamos entonces ya a lo que hemos denominado la senda precisamente de los Astures. Hemos visto que a través de la historia, en los momentos de peligro, Astorga queda prácticamente desierta, por lo menos las clases altas desaparecen, y aquí queda el pueblo posiblemente, y en otros lugares de esta comarca queda el pueblo. Y la salida más interesante, a mi entender, y se ha visto en otros momentos muy recientes, estoy hablando de Napoleón o pensando en Napoleón, etcétera, pues siempre se han seguido las mismas rutas. Posiblemente la más segura, puesto que era la que más se encajonaba y rápidamente se pasa a la vertiente también, sea esta de Pobladura de la Sierra. Pobladura de la Sierra, como saben ustedes, es ese último pueblo que está metido al final en la cabecera del río Tuerna, después de dejar el río Propín en Molina Ferrera,
y va rabejeando el río hasta llegar prácticamente a la Cimada. Es un trayecto cuando se puede hacer andando. Antiguamente lo hacían pues con mucha frecuencia los habitantes de Pobladura, y no solamente los habitantes de Pobladura, sino pues el panadero de Molina Ferrera, el padre de Pedro, por eso de ahí el molino del fraile, porque llamaban el fraile, pues lo subía también frecuentemente, casi todos los días, o los maestros que subían el pan muchas veces para ciertas familias del pueblo que no masaban o amasaban en sus casas. Bien, esta ruta es muy interesante, se viene tardando unas 5 horas, yo siempre cuando doy tiempos es un poco pues para gente mayor, los que ya vamos un poco cascados, digamos, ¿eh? Ayer, el domingo, varias personas de 70 años haciendo la travesía esta del sendero de los mineros maragatos impresionaba. Y cuando le fuimos a ofrecer un todoterreno a medio camino para que de alguna manera, pues es que estábamos preocupados realmente, creíamos nosotros que resistiesen, nos dijeron que no que ellos tenían que ir hasta el final, y así lo hicieron. Bien, siguiendo con hay unas costumbres en Pobladura muy interesantes. Bueno, es una visión, como digo, de los caminos, de lo que hay hoy, de lo que se recuerda hoy y de lo que se puede ver hoy. Entonces, pues todavía el tío de la sangre, por ejemplo, que cuentan allí en las veladas, si alguno vais, pues lo podéis ver. Era una zona donde paraban muchos tratantes, aunque tenían todos muy en cuenta que los tratos de taberna nunca llegan a nada. Y hablaban mucho de la taberna, pero luego los tratos se hacían en las cuadras. Bien, hay también cosas muy interesantes, restos de teatros que pueden ser a su vez restos de tradiciones muy anteriores, pues que llaman mucho la atención. La bruja, por ejemplo, todavía se utiliza allí pues frases que podíamos ver o leer. En aquella corralada hay una bruja, anda, corre, y que no te coja. Cuando al mandaban, por ejemplo, a por pan o a por vino en casa de un vecino o a por alguna necesidad. Luego le decían, por ejemplo, y lo dicen, vete pronto y vuelve, que anda por ahí la bruja. Todo esto también lo hemos visto y oído de pequeños y muchas personas que estáis aquí. Luego, la primera salida, desde luego, es bastante dura, pero no cabe duda que luego, a medida que uno va subiendo, ascendiendo, hay desde luego muchas focaronas. Aquí hay personas, estoy viendo ahí a Fernando, que hemos hecho junto esta travesía, esta senda, y pide un estudio muy profundo todavía de eso, porque se pueden descubrir cosas muy interesantes. Y otra parte que la dedico precisamente a esas sendas o esas rutas de la época prerromana y romana y también posromana, de las minas auríferas, que es muy interesante y que algo veremos, porque claro, si pasamos cerca tenemos que acercarnos o ver también eso. Hemos hecho varias veces esta ruta y con personas distintas. Yo quisiera recordar aquí ahora mismo a Angelino Fernández, un buen amigo que tomó en vídeo y que nos acompañó a aquella ocasión tan interesante para nosotros. Hay desde luego algunas fuentes por el camino, lo cual es interesante. Una fuente muy guapa es la Cagalla. Fíjense que la fuente de la Cagalla también había aquí en Astorga, también hay en Biforcos, y si hay alguna persona aquí de Biforcos, también hay una fuente de la Cagalla en Biforcos, que la vimos el domingo. Y dicen allí de la fuente de la Cagalla de esta zona, dicen: la fuente de la Cagalla cuando llueve mana, y los meses cuando no llueve se para. Luego tenemos muchas tradiciones, sobre todo pues de los pastores. Nos acompañó en algunas ocasiones pues Julio Cabello, de Raunal del Camino, que es de Pobladura, nació en Pobladura, y su mujer Kika. Entonces todos eso lo conocen de maravilla, se pasaron lo mejor de su vida allí de pastores. Entonces muchas de las cosas pues del Chano
y de las huellas, por ejemplo, del Camino de Santiago en algunos de esos montes, pues lo hemos recogido y son muy interesantes. Hay una leyenda ya arriba, cuando llegamos casi a los Castillines de la Reina, que es la famosa pastora de la fuente de la Busilga. Fíjense qué palabra más bonita, Busilga. Y entonces hay unas lagunas, y en esas lagunas cuenta la tradición. Lo que pasa es que fíjense hasta qué punto la tradición enraiza con las personas, que hay personas mayores que dicen que ellos que lo vieron. Yo luego lo dudo, pero que lo vieron. Y es que una pastora que salió con el rebaño se despistó, le cayó a una poza una cordera, ella fue a cogerla, la tragó la tierra y fue a salir a las fuentes donde el río Cabrito, que propiamente es el río Propín, es donde nace y que apareció por allí intacta luego y con la cordera en las manos. Como veis, también los ritos y sobre todo los mitos de esta zona leonesa son muy interesantes y que estamos también recogiéndolos. Luego los Castillines del Pico de la Reina es un mirador imponente, sobre todo para la zona ya de la otra vertiente, Bouzas, se ve perfectamente toda la senda de Bouzas a Compludo, con Palacio de Compludo más a la derecha. Bueno, hay unas vistas, como podéis imaginaros, pues fenomenales. Bueno, eso nos puede dar una idea, aunque ese día no era de los mejores. Y luego, pues, al lado del Pico de la Reina hay un lugar, Fullicos, es otra variante de Fucochicos. Bueno, hay muchas variantes de esto que iremos viendo también en otro momento. Y luego, pues ya dejando el Borredero a la izquierda, hay muchas aventuras de moros por todo ese tramo, y ya se baja desde la Cruz, se baja en picado a Santiago de Peñalba, que tiene una visión realmente preciosa y que, dependiendo un poco del momento en que se haga esta travesía, pues vamos viendo sobre todo la flora pues cambiante, con unos colores maravillosos, como veremos. Esto ya es Santiago de Peñalba. La verdad es que nosotros ponemos ahí al final pues un poco del testamento de San Genadio, porque la verdad es que da mucha pena cuando uno ve realmente todo esto bastante depredado, desgraciadamente. Bien, podríamos ahora dar, todo el mundo lo conoce, el Camino de Santiago aquí por Maragatos, podríamos dar un paseo rápido, pero lo bonito no es hacerlo por la carretera, sino hacerlo por el camino, que yo, y viendo que hay aquí personalidades, pues sí les invitaría a que se señalizara por el camino que se desvía en muchos de los pueblos, metiéndose por la parte contraria que va la carretera, y eso sería pues muy bonito, muy interesante, y sobre todo yo creo que ya tenemos que ir poniéndonos un poco a nivel europeo, sin lugar a duda, y luego respetar, que eso yo creo que, y yo lanzo aquí también una llamada a todos los pueblos, que no se trata de ir un pueblo contra otro, ni mucho menos, si es que todos los pueblos tienen una riqueza inmensa, que lo único que hay que conservar y luego pues mantener, sin lugar a dudas. Entonces Castillo de los Corozales, que no pasa por ahí precisamente el camino, pero que sin embargo hay una cosa muy simpática y llamativa y al mismo tiempo digna de estudio. Yo estoy seguro y muy convencido, desde luego, por eso estoy seguro, que no siempre se siguió el mismo camino, ni mucho menos, ya no hablo de otros caminos de otras épocas a otros niveles, sino que estoy hablando aquí mismo en el país de Maragatos. Porque hay, y no sé si nos dará tiempo, tenemos inventariados así como 13 pasos desde el pico de Prada de la Sierra hasta Manzanar, y 13 pasos que todos se han estado utilizando hasta hace muy poco. Ahora mismo hay que quitar algunas suertes, bueno, en algunos sitios, como veremos, bastante más de algunas, pero bueno.
Bien, continuamos. Entonces aquí muy interesante son, por ejemplo, toda la cultura de los truébanos que veremos en otro momento. Esta es el desvío también lógico por Santa Colomba, que sin lugar a duda tiene pues unas características en aspectos arquitectónicos, por ejemplo, pues muy dignos de resaltar, y que eso hay que conservarlo como sea. Y por otro lado, pues la laguna Cernea, una laguna con tanta historia y con tantas posibilidades de estudio, y que está también a tiro de piedra, no solamente cuando se va por Santa Colomba, sino como veremos cuando se baja por el camino gallego, que lo tenemos también a tiro de piedra, y que merece la pena desviarse y ver y contemplar estos sitios que son muy desconocidos, pienso yo, porque a veces cuando hablas así con las personas, salvo pequeños grupos, pues no las conocen con mucho detalle. Bien, bueno, pues siguiendo por este camino francés, pues podemos ir viendo Santa Catalina, muy interesante, que luego pasaremos a ver en otra ruta. Luego el Ganso, que tiene también, pues, sobre todo, tiene varios yacimientos que aparecieron, bueno, en una ocasión así como 100 y pico monedas que se han ido desperdigando. Yo creo que la última me la dio a mí una pareja de la Guardia Civil hace unos años, pero debió ser ya de lo que iba quedando del desecho, ¿no? Entonces, pues tiene también, por otro lado, una salida hacia la laguna Cernea por un lado. Por la derecha tiene también varios senderos. Bueno, el camino va paralelo a la carretera, pero sobre todo al llegar ahí se desvía a la derecha y luego continúa a la derecha siguiendo un antiguo canal que venía de las famosas lagunas, o llámesele como quiera, de Rabanal Viejo, que muchas veces hablan de Rabanal del Camino y pertenecen a Rabanal Viejo, las famosas lagunas de Santiago. Bien, seguimos. Muy interesante, sin lugar a duda, es, por ejemplo, recoger, y aquí lo recogemos, toda la tradición de las casas de sobera, de cuello. Sería interesantísimo poner una escuela taller, por ejemplo, para que aprendieran, o por lo menos para que no se olvidara la técnica del cuelmo. Hay todavía personas que le podrían enseñar, y que se está perdiendo miserablemente, y es una riqueza fabulosa, y estamos perdiendo hasta la palabra de sobera, porque nos vienen ahí una casa de teitos, y no sé qué demonios más, y lo digo con sumo respeto hacia Asturias, pero no, es una casa de sobera. Después, bueno, el Ganso, un pueblo de camino precioso, muy pintado. Estos días han estado por aquí varios pintores de Valencia, de Asturias y de otras partes, pintando todo esto que les llama poderosamente la atención. Y todo eso, pues no cabe duda que es muy interesante, sobre todo para proyectar nuestra cultura. A la salida del Ganso han puesto allí una cruz donde había antiguamente una construcción muy interesante a la derecha, y han hecho una casa a la izquierda que válgame Dios, que válgame Dios. Bien, como otras muchas, sin lugar a dudar. Seguimos, nos acercamos ya a... esto es un cebadón. No es funcional. Esta se nos ha colado. Esta sí. Bueno, pues ahí tienen algo maravilloso que se está cayendo, pero a trozos. En el momento que hay una piedra que ahora mismo está haciendo de clave, que no es la clave, lógicamente, pero que está haciendo de clave arriba, irá todo a hacer puñetas. Así de claro. Y eso es una vergüenza. Así de claro. Amén de que la iglesia estaba convertida en cuadra, y por otro lado ya le falta un arco muy interesante, y 2 camiones, me contaba María, se llevaron todo, las tablas del suelo que eran de nogal y todo el artesonado también, o sea que no han dejado, bueno, esas 4 piedras, y las campanas merece la pena salvarlas.
Bueno, pues estos son los prados de Piedralba y alrededores. Es una Piedralba, tiene las casas de Picurueto, que yo espero que se salve alguna, que tienen una estructura muy similar, pero que cambia. El borrallo lo tienen en altura, tienen luego el Picurueto muy perfectamente, que se diferencian de las de Lomera, etcétera, y que son auténticas reliquias a mi entender, y que hay 6 casas y que yo creo que alguna tendríamos que salvar necesariamente. Pero bueno, pues habría que recordar la procesión del Cristo de Piedralba, que la verdad es que ha sido un éxito y que por otro lado pues se está manteniendo, muy interesante, muy bonito. Había que recordar pues el Alto de la Cruz, la Castañal, etcétera, todos esos rincones, las norias, por ejemplo, de Manjarín, donde tanto sudor han dejado muchas personas y algunas que están aquí desde luego. Y luego pues ahí estamos en una estación, unas cosas pues muy tradicionales y que yo creo que a pesar de la friura de algunos de esos días que pasamos por ahí, hay que mantener también, y estos son elementos diferenciadores de nuestra cultura, que eso no quiere decir que no haya procesiones en otros sitios y por la noche y todo, pero bueno, esto es lo que tenemos que mantener con esas hogueras en cada procesión y demás, porque lo que han hecho otros anteriores ha llegado hasta nosotros. Nosotros podemos ir dejando también algunas cosas para los que vengan detrás, incluso de inventiva nuestra. Luego todo el barrio de Santa Clara y la subida a la ciudad, es muy bonita, muy solemne. Todo esto, pues claro, como pueden comprender, no quiero entretenerme y no sé cómo andamos de tiempo, hasta llegar a esto. Tenemos la travesía de los truébanos del río Jerga a continuación. Esto es llegando a Santa Catalina. Entonces en Santa Catalina, desde el centro, pues a la derecha, según vamos, se va atravesando las calles, concretamente el camino francés que queda por la parte interior, y ahí hay una riqueza, como decía antes, muy interesante de truébanos, de colmenares, que son los truébanos precisamente, que además edificaciones preciosas y adaptadas a la función, que eso es lo importante, y que además resultan pues bellas, y tenemos una arquitectura popular en el país de Maragall, como en otras zonas de León, impresionante. A veces se habla únicamente de la cultura arquitectónica de los arrieros. Bueno, de eso ya hablaremos algún día, porque posiblemente tengamos que ver unas influencias del mundo francés muy concretas en esa tipología de arquitectura. Pero, y todo lo demás, por ejemplo, en Castillos Corrazares tiraron unas casas de sobera, que eran mucho más antiguas que lo que ha quedado en la actualidad, pues que fue una pena, pero para dejarlo así unificado, no sé a quién se le ocurrió y lo tiraron. Pero bueno, pero luego arquitectura, por ejemplo, para las viñas. Si vamos al Val de San Lorenzo, tenemos ahí construcciones para las viñas. En Santiago Millas también, por ejemplo. Frente a la iglesia, allá a la izquierda, hay varias casetas de esas que están ahí todavía como testimonio. En Santa Catalina también había, porque eran uno de los pueblos que... y en Piedralba y Oteruelo, que había viñas. Siguiendo con la travesía de los truébanos, toda la zona de Alto el Calvario, que, insisto, es para la parte contraria a la carretera actualmente, hay una vista ahí impresionante, se ve perfectamente Castillos Corrazares, se ve Astorga, al final se ve también el Cuerno, donde tiraban ahí los cañonazos años A, que murió precisamente alguna persona por ir a recoger los casquillos de las balas de cañón. Y todo esto, pues habría que recordar a Tomás Silva, es un hombre muy enamorado, es el padre de Antonio, y que tiene muchos de los colmenares de toda esta zona. Ahí donde llevaban los arrieros, por ejemplo, las orillas del río Jerga, llevaban los machos a bañarse, y allí están. Las mujeres tienen allí toda una zona con las piedras todavía de lavar, se conservan allí. Claro, cuando vas con estas personas mayores,
pasan unas películas por su mente impresionantes, porque para llegar al río son casi 2 kilómetros. Fíjese usted con la cesta, con la talega de la ropa debajo del brazo, hasta allí andando. Luego hay un cruce muy importante de caminos ahí, que se le llama el cruce de los Arrotos, donde tienen por un lado la rodera de las Bestias, la senda de Brazuelo, el camino de los Arrotos, el camino del Valle de Jerga, que es el que va Jerga arriba y que luego se puede llegar también desde ahí a Argañoso. Ahí hay varios pueblos abandonados que son muy interesantes también para estudiar. Y, hombre, una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención es en el vocablo que utilizan en Santa Catalina, alomero o alumeiro, le llaman aliso, que es una palabra también que viene en el diccionario y conocida en otras partes, por supuesto, pero que normalmente en otros pueblos del país de Maragatos no la utilizan frecuentemente, y ahí sí la utilizan muy frecuentemente. Luego, es muy interesante, sobre todo, las ruinas del pueblo de Santa Cruz, que hay también varios colmenares por allí, por esa zona, muy interesantes. Allí tenía sobre todo el colmenar del Tito Masillo, que fue muy famoso, fue un hombre que se dedicó toda su vida a trajinar con la miel, y que es un poco el que representa la cultura antigua de esta zona de los truébanos. Y luego hay una leyenda muy bonita, la famosa leyenda del Pozo de Lao, que se vuelve uno así tarumba al pensar inicialmente qué puede decir eso de Lao, puesto que uno lo primero pues será de lago, será Pozo de Lao, y yo creo que no van por ahí las cosas. Bueno, porque ¿por qué no podrían ir por ahí las cosas? Porque la leyenda que cuentan en el pueblo es muy bonita. Allí está todavía una laguna también, y desde esa laguna salía un profundo pasadizo que decían que bajaba hasta mucho más abajo de Astorga, y que por ahí se fugaban los que eran perseguidos. Bueno, allí hay muchos canales también cerca de esa laguna. O sea, como veis, está enraizado con esos mitos del pasado que desde luego entroncan con la historia sin lugar a duda. Esto es bajando para el río. Esto ya es en el río Santa Catalina. Bien. Pasamos ahora a ver la cimada del abad Gaucelmo o Guncelmo. Esta travesía es desde Foncebadón hasta el puerto Manzanal. Son 24 kilómetros, no llegan. Es una travesía preciosa. Para hacerlo con un día de sol, eso resulta maravilloso. Se sale de Foncebadón. La verdad es que las vistas de Foncebadón, nosotros hemos ido muy de mañana, algunas veces hasta de noche, como esas diapositivas que han visto. Esto es de lejos, desde arriba, visto Foncebadón. Ahí está el camino que luego hablaremos para el camino real del Monte Irago, la Pedrera, aquí. Pero la cimada va por la parte izquierda, se baja un poco hacia Rabanal del Camino y luego se toma lo que normalmente en Foncebadón se conoce como el Camino de la Maluenga. Por ahí siempre se iba a la Maluenga. Esto, además de las vistas, es muy interesante por la flora. Fijaros este capudrio que está ahí a la salida de Foncebadón, pues resulta bonito, precioso. Hay toda una cantidad de plantas que es muy difícil luego cuando te encuentras con un especialista en la materia el poder conectar con los nombres científicos, porque lo que nosotros hemos hecho es recoger todo de pastores, de gente del lugar, y entonces los nombres pues son muy diferentes de los nombres científicos. Yo voy a hablar, por ejemplo, de algunas zonas que hay por ahí muy interesantes, como Casasola, entre Foncebadón y Manjarín del puerto,
Peña el Castillo, que está muy cerca de la Voz del Rey, las casas del convento, que es también un sitio muy interesante y con mucha historia en el Monte Irago. Pero fijaros, por ejemplo, los pasos que hemos inventariado y que posiblemente haya alguno más. El camino de Prada de la Sierra, que va desde Andiñuela y que pasa para el otro lado. La senda de las Cabuercas, que está entre Prada de la Sierra y la Cruz de Ferro en Foncebadón. El camino de la Cruz de Ferro, que es el más conocido. El camino de los Palos, que es el que se utilizaba sobre todo en invierno, porque arriba de la cimada la brisa siempre arrastra la nieve y entonces pues la deja mucho más limpia. Lo hemos comprobado y efectivamente es así, y muchos que han caminado por ahí lo saben mucho mejor que yo, sin lugar a duda. Luego está el camino real, o el del montón de piedras, que veremos luego, que ese es el más directo. Ese sube la pedrera que hemos visto antes y salta y baja por el Espinacín a las Tejedas y Tabladillín, que veremos luego a continuación. Luego está el Camino Viejo. El Camino Viejo ahora mismo ya no es practicado, está allí únicamente el roderón. Digo yo, aquí es un roderón abandonado desde hace mucho tiempo, muestra la caja, toda derrengada, invadida por urces y topos, cae rápidamente sobre Folgoso del Monte, faldeando por el lado de la Solana, que no es por el que vamos actualmente a Folgoso del Monte. Luego está el camino de la Fuente de la Cebal, el Paso de la Degollada, son nombres muy interesantes, las Encruciadas, el Alto del Couso, hay todavía allí un gran agujero donde cazaban el lobo y hacían todo un ritual de lobo. Lo iba a matar todo el pueblo, le ponían allí una oveja con un reclamo, una esquila, y entonces caía, bueno, esto Antonio el Jamonero y otras muchas personas lo conocen perfectamente, y gente, por ejemplo, de Argañoso, si hay alguien por aquí, Francisco o así, pues lo pueden atestiguar. Luego el Alto de Busandina, el Brameo, está un poco más arriba, al lado de la Peña del Sol y la Veiga. Y luego está el Malpaso. El Malpaso es desde la zona por donde pasa el sendero de los mineros maragatos, desde Biforcos a Montealegre, porque los de Santibáñez iban por otro sitio, o sea, depende de los pueblos, iban por un sitio o por otro. Luego, por otro lado, pues está ahí un sitio digno de ver y de merendar allí también, la Fuente de los Gallegos. Luego ya se va bajando, camino de Manzanal, con toda una serie de caminos que van hacia Montalegre, otros hacia Santibáñez, los más cercanos arriba, luego van otros bajando a la derecha a Vendedo. Es una zona muy interesante, ayer mismo estuvimos por allí y resulta pues muy, muy atractiva. Esa es la puerta de la iglesia de Foncebadón, pero el arco, yo creo que se ven las vacas. ¿Eh? Adelante. Bien, la caminata de los molinos del río Pañote estaba de Rabanal del Camino, La Maluenga, Rabanal Viejo y Rabanal nuevamente del Camino. Es una caminata muy llevadera, se puede hacer en hora y pico, tiene pequeños altibajos, pero muy bien. Es muy interesante, pues partiendo por ejemplo del refugio, y donde Antonio y Nieves tienen un hostal maravilloso. Siempre procuramos salir de donde se bebe y se come, que es interesante, y luego también llegar a sitios similares. Han puesto allí un negocio realmente bonito y muy atractivo. Entonces se sale por las eras y se va subiendo. Digo que es una travesía muy suave, y por otro lado es interesante porque posiblemente Rabanal del Camino sea uno de esos enclaves
pues atractivos desde el punto de vista de los caminos. Hay libros que hablan, por ejemplo, de los puertos de Foncebadón. El Alto de la Soceda es el sitio desde donde se ve pues todo el famoso Valle de la Reguera, y se ven también algunos castros muy interesantes en esa zona. Y ya bajando el Alto de la Soceda, abajo tenemos un molino que se conserva casi intacto. Es una pena, están desapareciendo, menos mal que las muelas pesan mucho y no se las llevan con facilidad, pero también se las llevan. Y los molinos ahí en esa zona suelen ser de cuello. En otras zonas son de pizarra, de losa del país, pero en esta zona son todos de cuelmo. Y hay algunos que están, desde luego, todavía intactos. Espero que esto nos sirva para que nadie vaya allí a llevar la nadea o el rodezno o alguna cosa, porque hoy día todo es bastante atractivo, desgraciadamente, en este sentido de rapiña. Hay, como digo, 4 molinos muy interesantes en esa zona, y luego es una zona también muy interesante porque al lado tiene lo que habíamos... esto es de la Maluenga, lo que está enfrente de la iglesia, que no se ve, está a la derecha. Esto está en Rabanal Viejo, al lado de la casa de Santos. Santos el Taleguero, que además es otra de las cosas que se puede aprender haciendo esta caminata, es hacer una talega, por ejemplo, de varas franciscas, que son las mejores para estas actividades. Bueno, aquí describimos un poco todo eso, y que pues es parte también de nuestra tradición. Por ejemplo, toda la cultura de los molinos, el llevar, el traer, el ir, el cortejar, que dicen en Asturias, el ir con la moza, todas esas canciones de la molinera, que también las tenemos por aquí. Se molía mucho de noche. Entonces todo eso pues es muy interesante, y que bueno, la verdad es que resulta atractivo. Por ejemplo, dicen por ahí, dice, cuesta abajo ayudan todos los santos, cuesta arriba todo sudor y cansancio. Después, no solamente hace talegas, pero tiene toda una colección allí en su casa que resulta muy atractivo, pero no cabe duda que es de lo más interesante, con cómo se llama cada una de las partes, que tampoco ya lo vamos sabiendo, las medidas que tienen. Por ejemplo, el culo pajarero, es por donde se comienza una talega, pues tiene que tener unas medidas, una cantidad de varas y todo eso. Pues estamos todavía a tiempo realmente para conseguirlo. Y después, bueno, ya bajando al río Pañote, se sube por la Mata Grande, que es de roble, muy interesante. Bueno, aquí muchos, el año pasado en el Congreso del Turismo Rural lo hicimos también una cantidad de gente impresionante. Después está el Sendero de los Mineros Maragatos, que va desde Biforcos. La verdad es que son 4 horas, como les decía antes, está ya señalizado en unos sitios claves, al salir de Biforcos, en los Ferrainales, luego en la fuente. Bueno, seguimos viendo lo de la caminata del río Pañote. Estas son las focaronas que hablábamos antes, que quedan a la izquierda del río Pañote, ya llegando casi a la carretera. No entramos en muchos detalles de esos, pero que en otro momento sin duda podremos. Bien, pasamos entonces ahora a la caminata. Aquí hay personas, veréis que algunas están aquí presentes, las reconoceréis. Saliendo de los Ferrainales de Biforcos, pues la verdad es que también es una travesía que los primeros, bueno, es bastante dura. Ni los primeros y los últimos. Los primeros porque hay que subirlos, y yo creo que es peor bajar luego, es peor bajar. Las rodillas se quedan bastante desengrasadas. Y tiene una vista también preciosa, todo el arroyo Llamas para arriba. Nada más salir a la derecha hay un molino precioso. Antes había todo un reguero
por el pueblo para abajo, muy bonito. Y bueno, pues se ha puesto en evidencia que una junta vecinal como la de Biforcos, con el entusiasmo de gente que vive allí todo el año y gente que no vive, pues realmente, y que vienen en vacaciones, realmente han conseguido hacer esto y que se puede hacer en años sucesivos y muchas otras cosas en otros lugares del país de Maragatos, sin lugar a duda. Bueno, saliendo, como digo, es bastante dura hasta que se llega a la fuente de Rabilluengo. Esta fuente es sintomática. El domingo paramos allí porque los mineros allí paraban siempre a comer pues el jorrusco de pan y el tocino, en algunas ocasiones el chorizo, pero eso pocas veces. Y un señor estaba comiendo un tomate y digo, hombre, dice, no sabe usted la cantidad de tomates que he comido yo aquí. Pues si lo decía él, sin duda alguna, que era cierto. Entonces, una vez que se pasa, se sube, fijaros, estamos camino de la Fuente de la Caralla, que está un poquito arriba, casi donde tiene el gorro Juan, allí arriba, y luego la Fuente de Rabilluengo está mucho más a la cimada, y a la izquierda está la Fuente del Tesico, que en cuestión de muy pocos metros tiene unas cascadas diminutas pero preciosas. Todavía allí se puede escuchar el cantarín ese del agua tan maravilloso, y el agua, pues, ¿qué les voy a decir? Cuando uno llega allí con la lengua afuera, pues el agua está de maravilla. Está bastante bien conservada todavía, la de Rabilluengo la tenían muy bien enmarcada, y eso es muy interesante porque los de Biforcos todavía siguen haciendo en el verano la facendera. Y se juntan y van allí y arreglan caminos, no todos, pero el año que viene vamos a ver si desbrozamos unos 4 castros que hay allí todavía preciosos, y a ver si podemos incluso pues hacer también alguna ruta entre Beldedo y Biforcos muy interesante a mi entender. Y luego ya de la Fuente del Tesico se pasa el Mal Paso, siempre era muy peligroso porque allí había mucho lobo y mucha nieve. Y entonces se baja un pequeño valle que es donde nace el río Valle, que pasa luego por Beldedo, que va recibiendo distintos nombres luego por ahí abajo, y se va hasta la Fuente de Sotierra, que ya está seca porque no se han preocupado realmente de ella. Allí muy cerca en la Usandina está el monumento que hemos puesto a los mineros, y que bueno, pues como habréis visto hoy en el periódico, resultó una cosa muy entrañable, muy emotiva, y que desde luego nuestra intención era, a través de estos dos muchachos, Alberto y Joaquín, recordar a todos los mineros, como muy bien dijeron las personas que hablaron allí ayer. Y luego ya se baja en picado, ya desde allí se baja por unos cortafuegos con unas vistas preciosas, se ve hasta Ponferrada, se ve hasta Igüeña por el otro lado, se ve, bueno, todo lo de Manzanal, el Buey, etcétera, todos esos montes por ahí abajo, que resultan muy interesantes. Y allí hay, a la derecha, no vamos a hablar de ella, otra ruta que es, yo creo, de lo más bonito que tenemos en León, que es la famosa ruta de Mostruelo o de Peñainfierna. Es un poco aventura porque tiene unos pasos algunos difíciles, pero es maravillosa, y yo desde luego les invito a que con guía, porque sin guía es bastante difícil y arriesgada. Bueno, pues aquí, como ven, está Pablo, hay algunas personas de Astorga, nos dan explicaciones de un tipo. Ahí estamos viendo la maragatería, pues desde la Fuente de Rabilluengo, que está un poquito más para acá, a la derecha. Ahí estamos viendo la Fuente del Tesico, unas de las cascadas. Aquí en la Fuente de Sotierra. Ahí ya comenzamos a la bajada. Esto es el Alto de Usandina, y fíjense ustedes pues las vistas. Desgraciadamente en el aspecto ecológico se ven, como pueden apreciar, muchas minas a cielo abierto que están desgraciando el paisaje. Ahí abajo a la izquierda estaba el pueblo de Santibáñez,
es un pueblo precioso, Santibáñez de Montes, y que, bueno, pues yo creo que ese sí que tenemos que darlo ya casi por perdido, porque realmente, pues, se lo van a, las excavadoras que tienen allí se lo van a llevar por el lado. Esos son los cortafuegos que decíamos, que desde aquí no se aprecia realmente la pendiente que tienen. Ese es en pleno cortafuegos. Esa es la mina de Mostruelo. Es una bocamina que quieren en Montalegre ahora rescatar, tiene 300 metros. Y bueno, pues íbamos ahí con algunos mineros. Aquí está Emilio de Biforcos, Rita de Montalegre, y ahí de espaldas hay algunos mineros que estuvieron trabajando en su día. Bien, otra de las rutas muy interesantes es precisamente la del mercado de Astorga. Pues todos hemos tenido familiares que venían de los pueblos, venían al mercado, hay muchos caminos del mercado. Nosotros hemos creído que el más interesante es el que viene de Santiago Millas, por el barrio de abajo, el que arranca de las Fontanicas, que es... no, esto es el barrio de arriba, también lo recordamos. Santiago Millas es un pueblo maravilloso, que tiene... Es que una cosa es verlo todos los días y otra cosa es verlo en algunas ocasiones. Fíjense ustedes qué fotografía. Bueno, tengo que decirles que las fotografías estas son de Imagen Más y de Pablo, ¿eh? Entonces, pues son unos artistas consumados, pero qué cosas más maravillosas se pueden vender de esta bendita tierra. Bueno, sobre las Fontanicas, esta la hicimos con algunas personas que veo que están por aquí, ¿eh? Entonces, pues en homenaje a ellos vamos a hablar un poco de todo esto. Salimos una tarde, porque esta se puede hacer, pues depende, si se hace hasta Morales, pasando por Teruelo, se puede hacer en 2 horas bien, tranquilamente, como lo hacíamos nosotros. Y luego, por otro lado, pues si se hace hasta Astorga, entonces la cosa ya son 4 horas bien. Además de todo esto que podíamos decir de mucha gente de Santiago Millas, desde tamboriteros, que los ha habido muy interesantes en Santiago Millas, toda la cultura de los arrieros, la arquitectura de los arrieros, todo eso yo creo que sería muy interesante todavía. Se están haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que todo lo que se está haciendo, unas cosas pues le gustarán más a unos, otras le gustarán más a otros, pero es muy interesante todo ello, y eso hay que fomentarlo, porque muchas veces el que creemos que es el más tonto termina haciendo relojes. Y yo tengo que decirlo, Tomás se está riendo, la verdad es que muchas de estas cosas, sobre todo de toponimia, si no fuera gracias a Fernando y a Sindo y demás, pues sería muy difícil que lo pudiésemos recobrar, sobre todo personas que no conocemos, y que cuando falten ellos ya está comprobado que las personas que vienen de fuera, que han estado 20 o 30 años fuera, ya adiós, ya eso olvídalo. Bien, después es muy interesante por toda la cultura que tenía de agrícola. Este año vamos a celebrar el congreso del Centro de Etnografía sobre la cultura del arao. Fíjense ustedes si hay que contar de nuestras tradiciones, y que bueno, que están todos invitados. Se va a celebrar el día 20, 21 y 22 de septiembre, y que desde luego pues va a haber una serie de ponencias muy interesantes, a mi entender, y que desde luego pues van a ser, creo, sobre todo motivadoras para que toda esa tradición que hemos vivido muchos, casi todos que estamos aquí, pues realmente no se pierda. No solamente el segar, el majar. Decía Juanjo que su madre le hablaba de cómo se majaba, ¿no? Pues ahora sí, nosotros le preguntamos a nuestros queridos hijos, y algunos están aquí, eso les suena ya a extraterrestres. Entonces, bueno, pues esta travesía es muy llevadera.
es muy llevadera porque no hay grandes pendientes, se van viendo pues zonas muy entrañables, como lo que estamos viendo, muy interesantes, sobre todo pues también los famosos albañiles que había, trabajaban la piedra maravillosamente en Santiago Millas, y que pues están por ahí, que no se ha hecho nunca, que cuando se tiene una casa todavía se ve su señal, como en el ayuntamiento, por ejemplo, de Santa Colomba, o en la venta La Huevera, etcétera. Pues todo esto tenemos que recogerlo y tenemos que transmitirlo. Yo aquí recojo, por ejemplo, pues cosas de Fernando Pollán Toral, que está aquí, cuando me contaba los trabajos que hacían durante el verano, que no se paraba, y cuando paramos ahí en el techo de Tarrocos, fíjense que palabras además más interesantes, o en Peñica de Valdariego, etcétera. Pues todo eso yo creo que sería muy interesante. Me explicaba, por ejemplo, lo que era un cudeso, porque además en cada sitio se va diciendo de una forma o de otra, o por ejemplo lo que contaba Tomás, que recojo, que no vive aquí frecuentemente, pero que sin embargo, pues claro, todo eso lo lleva realmente hasta el tuétano. Me refiero a Tomás Reñón Estelada, que está aquí, que es el padre del jugador del Athletic de Madrid, y que nos contaba pues toda una serie de cosas de niño cuando andaba por allí. Luego tuvimos hasta la gran suerte que nos salió una pollada impresionante, cosa que ya no se ve, y sobre todo los que somos de ciudad. Pues allí anduvimos corriendo, claro, el que era más joven, Silvio, era el que intentó, pero no lo consiguió, claro. Y por otro lado, pues luego ya pasamos el Camino Gallego, que tiene allí el cruce, precisamente por este camino, y llegamos al Teruelo de la Valbuena. Tiene también pues toda una serie de cosas realmente interesantes, una serie, por ejemplo, de corrales allí a la entrada, pues que son también una reliquia de los antiguos trajines con las merinas, y que esos están todavía ahí en pie. Tendríamos que hablar pues también y recordar en Morales del Arcediano, que vemos aquí, amén de los molinos tan interesantes que tienen, las casas de Sobera, que es uno de los pueblos que todavía conservan, medio caídas, pero todavía conservan, y muy cerca de Astorga. Habría que ver y recordar la posada del Tío Rebenque, que es, cuando hablas a los mayores, es una posada pues que tiene una historia. José Blas Rebenque se llamaba, además era un hombre muy interesante, que actualmente está en manos de una nieta, la casa, pero que está ahí en pie. Es la primera casa entrando en Morales desde aquí, desde Astorga, allá a la derecha, pero anda que no se vieron ahí pellejos de vidrio, por ejemplo. O el ventorrillo del Tipedro, el Tipedrón, que era como le llamaban, ¿no? Estaba en el Alto de la Lomba, que era una edificación pequeña, pero que me decía todavía un señor de Morales el otro día, dice, mi madre me mandaba a las 2 de la mañana los martes a buscar a mi padre porque no había manera de que llegara a casa, de que saliese realmente del ventorrillo del Tipedrón. Debían armar allí cada una de impresionar. Y por otro lado, pues era un poco un lugar furtivo, en el sentido de que para no pagar consumos, ahí el fielato, pues mucha gente de los pueblos y algunas de Astorga se juntaban ahí en el ventorrillo y se ahorraban aquellas perricas del fiolato. Y entonces allí, pues detrás del ventorrillo, que ahora únicamente quedan allí unos chopos mal podados, y que es justamente a la entrada del camino para las escombreras. Pues vaya también el recuerdo para el Tipedrón, el Tipedro Alonso Rodríguez, que es el que tiene todavía a la venta ahí a la entrada de la Plaza Toros, y que en el ventorrillo tenía el mismo lema que tiene todavía, que está ahí, Yo creo que lo hemos visto casi todos, eso de que no se fía por temor
y pone allí un clavo grande, muy bien dibujado, ¿eh? Pues eso también estaba en el ventorrillo. Luego servía, sobre todo en épocas de mal tiempo, ponía un farol colgado a la puerta y el mundo, vamos, la gente que venía, todo el mundo se guiaba por el farolillo del ventorrillo del Tip Pedrón. Y bueno, pues teníamos que hablar, sin lugar a dudas, también pues de Fuentecalada y de las ventas del Tip Pedro y de la Huevera. Para mí personalmente, pues la venta a la Huevera pues es muy entrañable, porque allí de niño pasé muchos ratos y muy interesantes con Perfecto González Calvo, el Tip Perfecto que le llamaban, y con Balbina de la Fuente Cordero, que era la Tía Huevera, que era como le conocía todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues después de hacer esto, nosotros estamos aquí, Tomás, Fernando, y nos dimos la vuelta y nos fuimos a comer una cazuela de sopas que estaban de maravilla, ¿eh? No sé cómo estamos de tiempo, pero supongo que ya bastante. Estos son los pinos de Piedralba. Bien. Vamos a ver, y para terminar, el Camino Real del Monte Hirado. Está un poco desenfocado ahora. Bueno, eso es en el alto de Foncebadón, en las vistas que tenemos. Como he dicho, todos los de la zona lo conocen por el Camino Real del Monte Hirado. Es un camino que, como decía antes, sube la Pedrera y va muy rápido, pasa la Cimada pues en muy poco tramo, y allí tenemos ese montón de piedras, que hay muchos por la zona de Maragatos. Los hemos visto, bueno, en el Teleno, un poco a la derecha, el paso del Palo, el Alto del Palo, que también es un montón de piedras, pero en la zona, por ejemplo, de Pobladura de la Sierra, pues también hay, por lo menos tenemos inventariados como unos 6. Yo pongo aquí todos los nombres. Este yo creo que es muy interesante, porque es que está en el punto estratégico más interesante para todo el valle de Tejeo de las Tejedas, y se ve perfectísimamente. Además, a veces te tienes que apartar, pero lo sigues encuadrando perfectísimamente. Este camino es muy difícil de hacer, sobre todo en el primer tramo. Las pasamos bastante, Fernando, ¿verdad? Bastante difícil. Tuvimos que meternos en algunos momentos a campo a través, sobre todo después de pasar el Espinacín. Tuvimos que dejar el camino. Hay unas vistas preciosas. Este es el río de las Tejedas, que ahí se juntan 3 ríos, el Arguntorio, las Tejedas y no recuerdo ahora el otro, y va tomando cuerpo. Esta zona debió ser muy practicada por lo rápido que era, sobre todo cuando venían a traer los tenderos, por ejemplo, pues las camadas de cerdos, que había que traerlo pronto porque si no se podían pisar por el camino. Esto era el trayecto que seguían siempre. Y luego, bueno, se habla en algunos documentos, pero fíjense ustedes que zonas más salvajes todavía. Nos decían que recientemente se ha visto el oso por estas zonas. Hay otro valle más para allá, el valle de... a ver si me acuerdo, de Molina, del río Molina, no tiene que ver nada con Molina Seca, pues que por esa zona se ha visto también el oso. La verdad es que ahora ya es difícil ver el lobo. Nosotros algunas veces lo hemos visto. Lo que sí se ve mucho es el jabalí, y sobre todo cuando hay alguna puerta de patatas en buenas condiciones. Esta resulta una travesía, como digo, difícil. Se puede hacer, nosotros tardamos así como 6 horas, porque en algunos kilómetros adelantábamos muy poco, pero
resultó también un día muy de bochorno, de mucho calor, de mucho mosquito, y como a la orilla del río, esta ya es la zona buena, digamos, pero sin embargo hay mucha zarza, los que descuidas, pues te puedes llevar un ojo fácilmente. Hay también en otras zonas, pues bueno, han puesto para el ganado, de todos estos pueblos, las tejedas. La verdad es que ya es un pueblo abandonado completamente, pero que tiene pues su interés también. Había muy buenos herreros en las tejedas. La flora es muy interesante y eso es ya a la vista de las tejedas. Allí está todavía la iglesia. Aquí está la casa de la cantinera de la tía Concepción, que tenía una fuente que iba directamente a la cocina. Entonces siempre sacaba del pellejo el vino y decía: espera que voy a echarle un pinganillo. El pinganillo era pues bautizarlo un poco con el agua de la fuente que caía justamente en la cocina. Lo de las plantas, por ejemplo, pues es muy interesante. La urcibilla, la carqueisa, el chaguazo, la mantequera, además todas tienen funciones de todo tipo, sobre todo medicinal. Bueno, las arandaneras que van desapareciendo, la hierba del turco, la hierba de la cirigüeya, espera un momentico, luego, por ejemplo, el pericol, el gazapello, la piñerina, tila, manzanilla, sanjuanetes, y bueno, pues hay toda una cantidad de flora impresionante. Y bueno, este es lo que queda prácticamente de un pueblo que ha sido muy famoso en la historia, que se llama Tabladillín, o también Tabladillo, y es donde se encontraron las actas de ese famoso concilio del Monte Irago, de San Juan del Monte Irago. Esto es lo que prácticamente interesante queda de la iglesia. Las casas, lo que han hecho con la piedra de las casas son pues cercar algunos huertos, pero todo lo demás ha desaparecido. Excuso decirles cómo está por dentro la iglesia. No sé si tenemos alguna fotografía, Pablo, más. Bueno, esto después del duro viaje, ya en Río de Ambroz, pues allí nos estaban esperando algunos amigos que ven ustedes ahí. Quichín se ve aquí a la izquierda, Antonio el Jamonero, bueno, algunos otros que habían hecho la travesía. Y por cierto, yo no sé si está aquí, el Pablo, que era un crío, entonces han pasado 4 o 5 años y ya es todo un mozo. Muy bien, pues yo no quería dejar esta ocasión que se nos brinda para recordar sobre todo a don Julio Caro Baroja, que ha muerto recientemente y que ha sido el que nos ha ido metiendo un poco el veneno de todas estas cosas en el alma, que es donde más perdura, y que por otro lado, pues que es un hombre. Yo estos días estaba valorando su viaje a Astorga, que fue el último viaje que realmente hizo y que es increíble porque no iba ya a ningún sitio y lo costó un poco, pero se consiguió con cariño, con verdadero cariño. Y ciertas personas a cierta edad, pues es realmente, yo creo que lo que más demandan y lo que más demandamos, lógicamente, y que yo creo que hay que tener este recuerdo, que algún día también lo plasmaremos más concretamente, pero que no cabe duda que él decía que había escrito la Maragatería, pero que nunca había pisado la Maragatería, que había una serie de tradiciones que a él le habían contado algunos de sus discípulos, pero que él pensaba que todavía había muchísima riqueza por sacar a flote. Yo les invito a que todos, desde luego unidos, podamos ir sacando poco a poco, y indudablemente es labor de todos. Muchas gracias y hasta la próxima.